Lo bueno es que en los países latinoamericanos el avance en términos de derechos, especialmente derechos políticos y representación, fue enorme, como decía Tini al principio, ¿no? América Latina tiene de los porcentajes más altos de representación parlamentaria de mujeres del mundo, ¿no? Tenemos países que inclusive pasa el 50% de representación. La mayoría de los países tienen leyes de cuotas, han firmado las convenciones internacionales, tanto contra la violencia, etcétera, etcétera. Eso no significa que no haya una brecha entre la ley y la realidad, ¿no? Y por supuesto que los cambios culturales son difíciles y son lentos, pero hubo mucha transformación en América Latina. Y yo digo esto porque si uno no cree que puede cambiar la realidad, entonces tampoco se apunta a ello, ¿no? Entonces hay que reconocer los avances que hemos tenido. Pero es cierto, y ahí vamos a lo malo, ¿no? Es cierto que esta pandemia yo creo que puede hacernos retroceder décadas en esa evolución de los derechos. Y yo estoy súper preocupada. Y voy a usar una frase de Kamala Harris para que veas que no solo está pasando en América Latina. Kamala Harris dijo en una entrevista hace pocos días que había que declarar la situación económica de las mujeres una emergencia nacional. Y yo te digo, hay que declarar lo que está pasando en el empoderamiento económico de las mujeres en la región una emergencia regional. Porque es cierto lo que has dicho, las mujeres son las que mayoritariamente trabajan tiempos parciales. Son las que están sobrerepresentadas en nuestra región en el sector informal de la economía. Por lo tanto, no tienen protección social, no tienen seguridad social, etc. Son las que están en los sectores que están siendo más afectados por la pandemia. El turismo, los servicios, el comercio. Entonces, el desempleo femenino ha aumentado enormemente. La última cifra, nada más para tenerla nosotros, la última cifra es que el 33% de las mujeres que estaban trabajando formalmente, no regresarán a sus trabajos. Esto es brutal, ¿no? Brutal. Y parte de que no regresen es también por una involución en el tema de los cuidados. La infraestructura de los cuidados se ha deteriorado, se han cerrado escuelas, se han cerrado guarderías. Eso recae fundamentalmente en las mujeres y desgraciadamente, como decimos nosotras ahora, que eso de quédate en casa para que no te contagies, a las mujeres se les está convirtiendo en quédate en casa para siempre, ¿no? Y esa es realmente una pérdida de años de progreso en nuestra incorporación en el mercado laboral. Que hablar de la brecha salarial, ¿no? Así que sí estamos muy preocupadas. Y parte del problema es que no vemos que en los gabinetes de crisis estén adecuadamente representadas las mujeres en la toma de decisiones. Y yo te digo, y con esto termino, si las mujeres no están incorporadas en el diseño de la política pública, en los gabinetes de toma de decisiones, las decisiones que se tomen serán equivocadas. Y esa profundizará y ralentizará nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de desarrollo hacia futuro. O sea, eso habrá que corregirlo y las mujeres tendremos que hacer visible esa voz para que no se tomen las decisiones equivocadas y se vean los efectos diferenciados de la pandemia en los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? A mí me preocupa mucho el post-pandemia, porque el relato de la pandemia, el relato del virus, ha oscurecido otros muchos problemas que seguían ahí. Y es cierto que en el desarrollo femenino en Latinoamérica los pasos son muy grandes y muy importantes. Yo trabajo en una firma legal que tiene mucha expansión y hay muchísimas abogadas estupendas y cada vez más. Pero, por ejemplo, ¿tenemos claro lo que está pasando en África? Lo que están viviendo, porque tampoco tenemos mucha información, el retroceso de lo que la pandemia va a suponer en ese territorio, un problema que sabíamos que existía, que era muy grave, que todos estábamos pensando de qué manera podemos ayudar a ese continente y de hacerlo también a sus mujeres. Eso está en el debate internacional. Yo creo que uno de los problemas que tenemos
es que la pandemia ha roto la apertura en general que se estaba produciendo en el mundo. Nos hemos replegado todos sobre nosotros mismos. El único relato público que existe, la única narrativa es la pandemia. Otro tipo de problemas se han quedado ahí, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido, sino que no se habla de ellos. Cuando pase la pandemia veremos qué restos quedan en la playa. Y el problema de la desigualdad en determinados territorios, como muy bien decía Rebeca, se va a exacerbar. En otros veremos el retroceso profundo. Nos quedaban años, sino siglos, para conseguir obtener algunas cifras en determinados lugares del planeta, que se han replegado sobre sus propias administraciones, sobre el mero hecho de no viajar, de no tener unas relaciones entre estados, entre gobiernos en la normalidad y tal. Yo creo que nos ha hecho retroceder mucho en esos avances. Y creo que ahora que ya, que empezamos a ver algo de luz al final del túnel, creo que debemos de volver a sacar al debate y a la narrativa pública esos problemas que ya eran muy graves y que probablemente lo vayan a ser mucho más.